¿Qué harías si heredaras una misteriosa casa junto al lago de un abuelo que nunca conociste, solo para descubrir que ya había sido prometida a otra persona? Un hombre terco y misterioso que no se rendirá. Se revelarán secretos, las pasiones estallarán y las vidas cambiarán para siempre. ¿Descubrirá Emma la verdad o lo perderá todo, incluido su corazón? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. El día que descubrí mi herencia fue el día en que derramé café sobre los zapatos favoritos de mi jefe, unos italianos de cuero carísimos. Mi herencia, una vieja y crujiente casa junto a un lago en medio de la nada, que ni siquiera sabía que existía. Y, créeme, habría preferido un fondo para reemplazar zapatos después de la mirada que me dio. Pero no, el universo tenía otros planes para mí. No puede ser, dije, leyendo la carta de nuevo como si mágicamente fuera a cambiar. Esto no puede ser real, ¿verdad? Pero el abogado al teléfono hablaba en serio. Mi abuelo, un hombre al que solo había visto una vez cuando tenía 7 años, me había dejado una casa. Su voz seguía con un discurso sobre legado familiar y obligaciones personales y un montón de jerga legal que dejé de escuchar hasta que oí Noroeste del Pacífico. Nunca me imaginé como alguien que posee propiedades o que hereda cosas. Mi historia familiar siempre estuvo más definida por las deudas que por la riqueza. Y aún así, ahí estaba yo, a los 29 años, dueña orgullosa de una casa junto al lago que no había pedido, dejada por un hombre que había sido prácticamente un fantasma. No era exactamente sentimental, pero algo me atrajo. Quizá era la idea de un lugar que realmente me perteneciera. O quizá era el hecho de que mi supuesta familia tenía toda una casa escondida en el bosque sin decirme nada. 2 días después, estaba en un autobús destartalado que debería haberse retirado hace años, viendo los pinos pasar por la ventana. Finalmente llegué a mi destino, Greenwood Lake, Washington. Un pequeño pueblo donde todos conocían a todos y nadie me conocía a mí. La casa estaba al borde del lago, escondida entre altos pinos y una orilla salpicada de piedras lisas. El agua parecía un espejo, reflejando el sol de una manera que hacía que todo pareciera salido de un sueño. Y la casa, bueno, era mejor de lo que había imaginado. 3 pisos, desgastada pero encantadora, con un porche envolvente y grandes ventanas enmarcadas por piedras cubiertas de musgo. El lugar parecía estar conteniendo el aliento, esperando que alguien exhalara y le devolviera la vida. Y de alguna manera, era mío. Me quedé en el porche, inhalando el olor terroso de los pinos y el agua del lago, pensando que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Hasta que noté que alguien me estaba observando desde el borde del patio. Un hombre estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome como si acabara de insultar a su perro. «Hola», grité, dando un paso hacia adelante. «¿Puedo ayudarte?» No se movió. Más bien al revés. Entrecerré los ojos, tratando de distinguirlo. Alto, de hombros anchos, tal vez de unos 30 y pocos años. Su cabello oscuro estaba despeinado, su rostro medio escondido bajo la sombra de una gorra de béisbol. Parecía alguien más cómodo partiendo leña que haciendo pequeñas charlas. Un típico chico de pueblo pequeño, tal vez. Alguien que probablemente conocía 100 maneras de arreglar una casa junto al lago. ¿Puedo ayudarte con...? ¿Qué exactamente?, pregunté. Suspiró, como si hubiera estado esperando que lo entendiera. Esa casa frente a la que estás parada. Se suponía que era mía. Ahí estaba, ese pinchazo de escepticismo. Mi mente de chica de ciudad inmediatamente recordó una docena de artículos sobre estafas de propiedades, robos de identidad e historias de terror donde la gente se mudaba a casas heredadas solo para descubrir que no estaban solas. Ajá. ¿Y tú? ¿Quién eres exactamente? Luke Carter. Lo dijo con una confianza que hacía parecer que esperaba que reconociera el nombre. Y esa casa debería haber sido mía. Parpadeé, irritada y intrigada. Bueno, Luke Carter, como puedes ver, la casa fue dejada a mí. Emma Brooks. Frunció el ceño. ¿Eres la nieta de Frank? Dudé. Técnicamente sí, pero se sentía raro reclamar alguna conexión real con el hombre. Bueno, supongo que sí. Luke me miró como si acabara de decirle que tenía un dragón como mascota. ¿Supongo que sí? Mira, apenas conocía al hombre. Era prácticamente un extraño. Sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de incredulidad y algo más que no podía descifrar. Típico.
Frank le dejaría este lugar a alguien que no le importa. Abrí la boca para discutir, pero ya había girado sobre sus talones y empezado a alejarse, murmurando algo para sí mismo. «¡Oye!», grité, más por irritación que por otra cosa. «Yo no pedí esto, ¿sabes? Solo aparecí porque un abogado me dijo que este lugar era mío». Se giró, la mandíbula apretada. «Sí, bueno, solo porque posees algo, no significa que lo merezcas». Y con eso, se fue, dejándome furiosa en el porche de una casa que conocía desde hacía exactamente 5 minutos. Lo vi desaparecer entre los árboles, su silueta desvaneciéndose entre los pinos, dejando tras de sí una sensación casi surrealista de vacío. Una vez adentro, la casa no era tan grandiosa como parecía desde afuera. Había polvo por todas partes y un leve olor a algo rancio, como los fantasmas de muebles viejos o recuerdos que era mejor dejar intactos. Pero era hermosa a su manera descuidada. Muebles antiguos, estanterías llenas de volúmenes gastados y una enorme chimenea de piedra que parecía haber albergado algunos fuegos épicos en su época. Deambulé de habitación en habitación, cada una revelando más de la vida de mi abuelo de lo que había sabido jamás. Fotos enmarcadas de personas que no reconocía, postales de lugares que había visitado, una caja de madera sobre la repisa de la chimenea que contenía una mezcla de objetos al azar. Sentí que me había dejado una cápsula del tiempo de su vida, un rompecabezas que no estaba segura de estar lista para resolver. Mientras exploraba la casa, no podía dejar de pensar en Luke y sus palabras. Solo porque posees algo no significa que lo merezcas. Lo había dicho con tanta convicción, como si hubiera pasado toda su vida esperando este lugar. Y no podía evitar preguntarme, ¿qué lo hacía estar tan seguro de que era el dueño legítimo? ¿Cuál era su conexión con mi abuelo? Y más importante aún, ¿dónde me dejaba eso a mí? Al anochecer, la casa junto al lago estaba bañada en una suave luz dorada. Me senté en el porche, mirando el agua, y por un momento, sentí un destello de paz, un indicio de lo que mi abuelo podría haber amado de este lugar. Pero esa calma no duró mucho. Justo cuando estaba por entrar, oí pasos. Al voltear, vi a Luke otra vez, su figura atravesando el crepúsculo como si perteneciera al paisaje. ¿Necesitabas algo?, pregunté, tratando de sonar casual. Había esperado una noche tranquila para pensar en todo, pero aparentemente él tenía otros planes. «Solo quería dejar algo claro», dijo, deteniéndose al borde del porche. «Esa casa significaba algo para tu abuelo, significa algo para mí, así que si estás pensando en venderla como una propiedad abandonada, quizá deberías pensarlo 2 veces». «¡Wow!», dije, cruzándome de brazos. «Primero me dices que no la merezco, ¿y ahora me dices qué hacer con ella?». Luke no se inmutó. «Solo digo que algunas cosas valen más que el dinero. Tal vez algún día lo entiendas». Con eso, se fue, dejándome sola con un centenar de preguntas, y una casa junto al lago que de repente se sentía mucho más complicada. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de alguien martillando. Fuerte. Salté de la cama, todavía medio soñando con lagos y criaturas del bosque, y miré por la ventana. Claro que sí. Ahí estaba Luke Carter, clavando un cartel de «Prohibido el paso» en el suelo. En mi propiedad. Este tipo tenía agallas. Me puse una sudadera, me calcé las botas y salí de la casa. Me miró de reojo cuando escuchó mis pasos, pero siguió martillando, como si no pasara nada. «Disculpa», grité, deteniéndome a pocos pasos de distancia con las manos en las caderas. No se detuvo. «Buenos días, princesa. ¿Qué crees que estás haciendo?», exigí. «Asegurando la propiedad», respondió, retrocediendo un paso para admirar su obra. Las letras grandes resaltaban, casi burlándose de mí. «Prohibido el paso». Al parecer, yo estaba invadiendo mi propia propiedad. Lo miré, exasperada. «Luke, te lo dije ayer. Esta casa me pertenece», el abogado lo confirmó. «Y yo te dije ayer», respondió cruzándose de brazos, «que tu abuelo me prometió esta tierra. Tuvimos un acuerdo». Mi estómago dio un vuelco, mitad frustración, mitad curiosidad. ¿Qué tipo de acuerdo? Él respiró hondo, su mirada desviándose hacia el lago. Tu abuelo, Frank, no era precisamente el hombre de familia, ¿verdad? Solté una risa breve y cortante. Puedes decirlo. Era como Pie Grande, alguien de quien la gente hablaba, pero que nadie realmente veía. Luke esbozó una sonrisa, pero su expresión volvió a ponerse seria. Bueno, conmigo era diferente. Pasé mucho tiempo aquí, ayudándolo con la casa, pescando con él, arreglando cosas.
Me dijo que este lugar sería mío algún día. Había una tristeza en su voz que no esperaba, un peso que insinuaba años de apego. Por un segundo, sentí una punzada de culpa, como si yo fuera la intrusa. Mira, entiendo que esta casa signifique mucho para ti, dije, intentando sonar diplomática. Pero me la dejaron a mí. Ni siquiera sabía nada de esto hasta hace 2 días. Luke apretó la mandíbula y dejó caer el martillo con un poco más de fuerza de la necesaria. Era de esperar. Como siempre, Frank, dejando a la gente en la oscuridad. Eso no es justo, respondí, mi voz subiendo. Yo no pedí esto, ¿sabes? Solo vine aquí porque quería respuestas. Sus ojos destellaron con algo que no pude identificar. ¿Respuestas? ¿Y qué crees que vas a encontrar aquí, Emma? Frank tenía secretos, y esta casa es uno de ellos. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, y me quedé mirándolo, con el corazón latiendo fuerte. Finalmente dije, si no me crees, ¿por qué no lo revisamos juntos? Tal vez podamos encontrar algo que explique por qué me dejó la casa. Luke levantó una ceja, claramente sorprendido por mi sugerencia. ¿Quieres mi ayuda? Encogí los hombros, intentando sonar casual. Quiero decir, si realmente crees que tenías derecho a este lugar, ¿no quieres respuestas también? Por un momento, parecía que iba a rechazarme de inmediato, pero luego asintió, una pequeña chispa de respeto en su mirada. De acuerdo, pero solo lo hago para demostrarte mi punto. Perfecto, respondí, ignorando el extraño cosquilleo en mi pecho por el tono más suave en su voz. La casa se sentía diferente con Luke dentro. Se movía como si conociera el lugar, esquivando sin esfuerzo las tablas sueltas del suelo en la sala de estar y dirigiéndose directamente a la cocina sin mirar el papel tapiz desgastado o las estanterías llenas de libros. Al verlo, me di cuenta de que realmente había pasado mucho tiempo aquí, probablemente más del que yo jamás pasaría. Revisamos habitación por habitación, abriendo cajones, gabinetes e incluso el ático polvoriento, pero no había nada, ni una carta, ni un testamento, ni una pista de por qué mi abuelo me habría dejado este lugar en lugar de a Luke. En el estudio, Luke se detuvo frente a una fotografía vieja y descolorida en la pared. Mostraba a mi abuelo, mucho más joven, de pie junto a una mujer que no reconocí. Estaban sonriendo, luciendo, felices. Nunca había visto una foto de él así. Es Frankie Rose, dijo Luke en voz baja, con un tono casi reverente. ¿Quién? Su esposa, tu abuela. Estuvieron casados antes de que ella falleciera. Frank nunca lo superó realmente. Miré la foto, sintiendo un pinchazo de algo agudo y desconocido en mi pecho. Toda mi vida, mi abuelo había sido un mito. Una historia que mis padres usaban como excusa para todos los malos rasgos familiares. Ni siquiera sabía que había estado casado. Entonces, ¿qué? ¿Pasó todos estos años solo aquí? Pregunté, sintiéndome extrañamente vulnerable. Luke asintió. Más o menos. Creo que por eso me acogió. Le recordaba a ella, de alguna manera. Hizo una pausa y añadió. Ella tenía esa manera de hacer que todo se sintiera como en casa. Lo miré, medio esperando ver una sonrisa burlona. Pero su rostro estaba serio, sus ojos suaves con una mezcla de nostalgia y tristeza. De repente, me sentí fuera de lugar, como si estuviera invadiendo no solo el territorio de Luke, sino un fragmento de la historia familiar que nunca había sabido que existía. Me di la vuelta, tratando de sacudirme la incómoda sensación de que tal vez tenía razón, que tal vez yo no merecía este lugar. Después de otra hora de búsqueda, Luke finalmente suspiró y cruzó los brazos, luciendo tan frustrado como yo. Nada, ni una sola cosa que explique por qué le dejaría este lugar a una extraña. Le lancé una mirada. No soy una extraña, soy su nieta. Curioso, respondió, su voz fría. No parece que lo conozcas mucho. Abrí la boca para discutir, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Porque tenía razón. No sabía nada sobre mi abuelo, ni sobre esta casa, ni por qué me la había dejado. Todo lo que sabía era que se sentía como una carga que no estaba segura de poder cargar. Después de un momento, Luke sacudió la cabeza, su expresión suavizándose. Mira, entiendo que esto tampoco sea fácil para ti, pero esta casa no es solo un pedazo de propiedad, es parte de algo más grande. ¿Más grande? Repetí, curiosa a pesar de mí misma. Asintió, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que hizo que mi estómago diera un vuelco. Piensas que este lugar es tuyo ahora, pero Greenwood Lake, esta casa, tiene su propia historia.
y depende de ti decidir si eres parte de ella. El peso de sus palabras se asentó sobre mí, dejándome sin habla. Me lanzó una última mirada, luego se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome sola en la silenciosa casa, con sus palabras resonando en mi mente. No había pensado en lo que significaba instalarme en una casa vieja, especialmente no en una en medio de la nada, en Washington. Uno pensaría que en algún momento dejaría de tropezarme con mis propios pies, pero ahí estaba, tropezando con otra de las chucherías de mi abuelo en el pasillo abarrotado. Si el lugar no estaba embrujado, al menos estaba haciendo su mejor esfuerzo para asustarme. Las palabras de Luke del día anterior no dejaban mi mente. Greenwood Lake, esta casa, tiene su propia historia. Por alguna razón, se sentían como un desafío. Así que pasé la mañana explorando los rincones y grietas de la casa, tratando de ver si tal vez me revelaría algunos secretos. Solo la sala de estar era un tesoro de curiosidades bizarras. Había cañas de pescar polvorientas apiladas en una esquina, mapas antiguos clavados en la pared y una estantería llena de novelas de misterio, todas desgastadas por el uso. Era extraño, como si mi abuelo hubiera vivido dos vidas, una de ellas cerrada para mí. Estaba a mitad de examinar una brújula vieja que, para mi decepción, no llevaba a ningún tesoro escondido, cuando escuché pasos en el porche. Me congelé, mi corazón dando un pequeño brinco. Nadie más se suponía que debía estar aquí. Bueno, a menos que... Un segundo después, la voz de Luke rompió el silencio como si fuera el dueño del lugar. «Emma, ¿estás aquí?» «Tal vez», respondí, esperando sonar mucho más tranquila de lo que me sentía. Entró, quitándose agujas de pino de su camisa de franela, y echó un vistazo a todo el desorden que había hecho en la sala. ¿Redecorando? Estaba... investigando, dije, como si eso lo hiciera mejor, intentando descubrir de qué se trataba esta casa. Ya sabes, por el legado o lo que sea. Una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de su boca. ¿Encontraste algo interesante? Encogí los hombros, sintiéndome un poco tonta. Una brújula rota, un montón de equipo de pesca, algunas chaquetas que huelen cuestionables. Miré el caos a mi alrededor. Básicamente, solo es un montón de... cosas. Luke levantó un señuelo de pesca viejo, pasándole el pulgar con una especie de reverencia que no esperaba. «Esto no es solo cosas», dijo en voz baja. «Es la vida de tu abuelo». Lo observé, sintiendo algo en mi interior suavizarse mientras sostenía ese señuelo como si fuera un trozo de oro. «¿De verdad te importaba tanto?», pregunté. Asintió, sin levantar la vista. Frank era... complicado. No hablaba mucho de su pasado, y no siempre dejaba que la gente se acercara. Pero fue bueno conmigo. Cuando nadie más se molestó, él me enseñó cosas. A pescar, a arreglar cosas. Confiaba en mí. La manera en que hablaba me hizo sentir otra vez como una intrusa, y la pregunta que había estado evitando presionaba en el fondo de mi mente. ¿Por qué mi abuelo me dejó la casa a mí, en lugar de a él? La voz de Luke me sacó de mis pensamientos. Creo que dejó todas estas cosas por una razón. Tal vez quería que lo entendieras, incluso si no estaba aquí para contártelo él mismo. No tenía una respuesta para eso, así que me volví hacia la estantería. Mis dedos pasaron por los lomos de las novelas viejas, una mezcla de misterios y thrillers, del tipo que lees en un viejo sillón junto a la chimenea. ¿Alguna vez mencionó a mi mamá? ¿O por qué se alejó de nosotros? Luke permaneció en silencio por un largo rato, y cuando habló, su voz era baja. Decía que tu mamá no quería saber nada de él, que sentía que él la había decepcionado cuando más lo necesitaba, pero nunca me contó exactamente qué pasó. Sentí una punzada, preguntándome si tal vez había heredado esa obstinación de mi madre, o incluso de él. Nunca había considerado cómo las historias familiares pueden ser su propia clase de herencia. A medida que avanzaba la tarde, Luke se quedó, ayudándome a revisar más cosas de la casa. Conocía el lugar mejor que yo, abriendo gabinetes y cajones con una facilidad casual que me decía que ya había hecho esto cientos de veces antes. En un momento, encontré una caja de cartas descoloridas escondida detrás de una pila de novelas. El papel era delgado y amarillento, la caligrafía apresurada y desordenada. Todas estaban dirigidas a mi abuelo, de mi abuela, Rose. Cada carta era corta, con líneas como «El lago no es lo mismo sin ti» o «Te extraño cada día». Las leí en silencio, cada palabra llenando pequeños espacios de un cuadro que nunca había conocido. Luke me observó, su expresión inescrutable. Ella lo amaba, ¿sabes? Rose.
Incluso después de que se fue, él siempre mantuvo vivo su recuerdo. Se formó un nudo en mi garganta. No estaba segura de qué estaba buscando en esas cartas. Tal vez alguna prueba de que yo era parte de esta familia, que mis raíces iban más allá de un documento legal. Luke pareció percibir mis pensamientos. Las familias son complicadas. Solo porque Frank se mantuvo alejado no significa que no le importara. Tal vez simplemente no sabía cómo demostrarlo. No sabía qué decir a eso, así que solo asentí, todavía sosteniendo las cartas como si fueran a desaparecer si no tenía cuidado. Había una ternura en la voz de Luke que me hizo pensar que sabía exactamente lo que se sentía estar desconectado. Aferrarse al pasado incluso cuando parecía estar escapando. El sol de la tarde empezaba a bajar cuando finalmente dimos por terminado nuestra investigación. Luke me ayudó a devolver los libros a las estanterías, aunque se tomó su tiempo hojeando algunos como si contuvieran secretos que había pasado por alto la primera vez. Para cuando terminamos, la habitación se veía casi igual que cuando empezamos, pero todo se sentía diferente. Cuando se dirigía a la puerta, Luke se detuvo, mirándome con una expresión que no pude leer del todo. ¿Planeas quedarte?, preguntó, como si fuera una pregunta casual. Lo pensé, mirando la casa y toda la historia que contenía. No lo sé, admití. Parte de mí quiere correr de vuelta a la ciudad, pero otra parte siente que debería quedarme. Luke asintió, sus ojos suavizándose. Tal vez por eso Frank te dejó esta casa. Tal vez pensó que necesitabas este lugar tanto como él te necesitaba a ti. Antes de que pudiera responder, se fue, dejándome sola en la casa que empezaba a sentirse un poco menos embrujada, y un poco más como un hogar. Esa noche, me quedé despierta en el silencio desconocido. Los únicos sonidos, el ocasional ulular de un búho y el suave golpeteo del agua contra la orilla. Pensé en las palabras de Luke, en las cartas, y en la extraña atracción magnética que esta casa tenía sobre mí. Era más que un edificio. Era una pieza de la historia familiar, un fragmento de un pasado que nunca había conocido, pero que de repente estaba desesperada por entender. Y, por mucho que quisiera pretender lo contrario, sabía que aún no estaba lista para irme. La niebla matutina sobre Greenwood Lake era tan espesa que parecía que podía extender la mano y envolverme en ella como si fuera una manta. Era hermosa de una manera que me hacía querer quedarme sentada en el porche, observando cómo la niebla danzaba sobre el agua. Pero esta mañana no estaba sola. Luke apareció justo cuando estaba terminando mi café, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Se veía más relajado que de costumbre, como si hubiera hecho las paces con mi presencia, al menos por el momento. Pensé que podría llevarte al lago hoy, dijo con un tono casual. ¿Llevarme al lago?, repetí, algo sorprendida. Sí, dio un pequeño encogimiento de hombros, mirando a todos lados excepto directamente hacia mí. Si planeas quedarte, al menos deberías conocerlo. Frank siempre decía que no podías entender Greenwood hasta que lo vieras desde el agua. Su oferta me sorprendió, pero no estaba dispuesta a rechazarla. De acuerdo, dije, intentando sonar tan despreocupada como él. Guía el camino. El bote de Luke era viejo, resistente y claramente bien cuidado, con un acabado de madera desgastado que lo hacía parecer una parte más del lago, tanto como los árboles en la orilla. Me ayudó a subir y empujamos el bote hacia el agua, el suave zumbido del motor mezclándose con el sonido del agua golpeando contra el casco. Navegamos a través de la niebla, el mundo a nuestro alrededor suavizado por el manto de vapor. Greenwood Lake se sentía interminable, extendiéndose en todas direcciones, sus secretos ocultos bajo una superficie lisa como el cristal. Este lago es increíble, murmuré, casi para mí misma. Sí, la voz de Luke era baja, pensativa. No hay nada como él. Frank siempre decía que Greenwood tenía su propia manera de guardar secretos. Me miró de reojo. Supongo que tenía razón. Caímos en un silencio cómodo. El tipo que me hacía sentir más tranquila con él de lo que había estado con alguien en mucho tiempo. Miré hacia el agua, sintiendo una especie de paz extraña asentarse sobre mí. ¿Puedo preguntarte algo?, La voz de Luke rompió el silencio. Claro, dije, preparándome para lo que estaba por venir. ¿Qué haces aquí? Mantuvo la mirada en el agua. ¿En serio? ¿Por qué viniste? Dudé, pensando en cómo ponerlo en palabras. Honestamente, no estoy segura. Tal vez solo quería ver si había algo aquí que valiera la pena conocer.
Parte de mí pensaba que encontraría respuestas, supongo. ¿Respuestas? Miró hacia mí, curioso. Mi familia, dije, luchando por mantener un tono ligero. Siempre han sido misterio. Y mi abuelo era como un fantasma en el fondo. Pensé que este lugar podría ayudarme a entender por qué. Luke asintió, pensativo. Frank no era fácil de entender. Guardaba sus cartas cerca del pecho, incluso con las personas que le importaban. Hizo una pausa, mirándome. Pero era un buen hombre. Tenía sus razones para mantenerse alejado. ¿Y tú? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué te mantiene aquí? La expresión de Luke se suavizó. Este lago es mi hogar. Es donde crecí, donde aprendí todo lo que sé. Frank me acogió cuando no tenía a nadie más. Me mostró cómo pescar, cómo arreglar cosas, cómo darle sentido al mundo. Bajó la mirada, sus dedos trazando patrones en el borde del bote. Cuando me dijo que me dejaría la casa algún día, supongo que pensé que había encontrado mi lugar. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre mí. Lo siento, dije en voz baja. No lo sabía. Luke permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, a veces, la gente tiene sus razones. Eso no significa que sea lo correcto, pero tal vez es la única manera que conocen para proteger lo que aman. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, y desvié la mirada, sintiendo el dolor de años de desconexión y oportunidades perdidas. Sigo preguntándome por qué me eligió a mí, admití. Ni siquiera sé si lo merezco. La mano de Luke encontró la mía, cálida y firme, anclándome. Tal vez sabía que serías la persona que entendería. Tal vez vio algo en ti, incluso si nunca lo dijo en voz alta. Lo miré, nuestras caras lo suficientemente cerca como para ver cada detalle. Las motas doradas en sus ojos, la cicatriz tenue a lo largo de su mandíbula, la manera en que su mirada se suavizaba cuando me miraba. Y en ese momento, la ira, la confusión, la tristeza, todo se desvaneció, dejando solo el suave, constante pulso de algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin pensarlo 2 veces me incliné, cerrando la distancia entre nosotros. Nuestros labios se encontraron, al principio dudosos, luego más profundos, como si hubiéramos estado conteniendo demasiado durante demasiado tiempo. Su mano se deslizó hacia mi mejilla, y sentí un escalofrío recorrerme mientras me acercaba más, cada duda y vacilación disolviéndose en el calor de su toque. Cuando finalmente nos separamos, estaba sin aliento, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente dando vueltas. Lo siento, susurré, aunque no estaba segura de qué estaba pidiendo disculpas. Él sonrió, su pulgar acariciando mi mejilla. No lo sientas. Nos quedamos allí, en la luz tenue, su mano todavía sosteniendo la mía. Ninguno de los dos sintiendo la necesidad de llenar el silencio. Era como si algo hubiera cambiado entre nosotros, como si la misma casa del lago nos hubiera unido, tejiendo nuestras historias en las paredes, los suelos, el aire que nos rodeaba. Y mientras miraba alrededor del estudio, todavía sosteniendo la carta en mi mano, supe que este lugar contenía más que recuerdos. Era un legado, una parte de mi abuelo, una parte de Luke, una parte de mí. Tal vez esta casa había estado esperando por mí todo el tiempo. Nunca pensé que pasaría una soleada mañana de sábado limpiando ventanas cubiertas de décadas de mugre en una casa junto al lago. Y mucho menos con un tipo que había intentado quedarse con mi herencia hace solo unos días. Pero ahí estaba yo, de rodillas junto a Luke, nuestros brazos rozándose mientras frotábamos codo a codo, con las ventanas abiertas para dejar entrar la fresca brisa con aroma a pino. Mientras trabajábamos, Luke me contaba historias sobre mi abuelo, cómo sacaba su viejo bote de pesca al amanecer, maldiciendo a los peces y murmurando que estaban conspirando contra él, o cómo una vez persiguió a un mapache alrededor del porche con una escoba después de que le robara el almuerzo. Era la primera vez que alguien hacía que mi abuelo sonara como una persona real, y sentí una extraña sensación de gratitud. Era como si Luke estuviera llenando los vacíos de mi historia familiar, una historia a la vez. ¿Sabes?, dijo Luke, retrocediendo para admirar nuestro trabajo. Estas ventanas dejan entrar una buena cantidad de luz ahora. Parece un lugar completamente nuevo. ¡Qué curioso!, respondí, limpiándome el sudor de la frente. Nunca me pareciste del tipo que aprecia la iluminación natural. Él sonrió con suficiencia. Puedo apreciar una buena vista. Puse los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa se formó en mis labios.
A pesar de nuestro inicio difícil, empezaba a gustarme tenerlo cerca. Había algo tranquilizador en él, una calma firme que hacía que la casa se sintiera, bueno, menos embrujada. Pero a medida que avanzaba el día, nuestras diferencias empezaron a surgir de nuevo. Estábamos en medio de mover algunos muebles viejos fuera de la sala de estar cuando Luke miró alrededor, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué planeas hacer con este lugar?, preguntó, con un tono cuidadosamente neutral. Dudé, sintiendo la familiar punzada de incertidumbre en mi interior. Honestamente, no lo sé. Parte de mí piensa que debería venderla. Es demasiado para mantener y ya tengo una vida en la ciudad. La expresión de Luke se endureció y dejó caer la silla que estaba cargando con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Venderla? Me encogí de hombros, tratando de sonar casual. ¿Por qué no? No es como si tuviera una conexión profunda con este lugar. Su mandíbula se tensó. Entonces, ¿solo la vas a desechar? ¿Después de todo? Lo miré, desconcertada por la intensidad repentina en sus ojos. Luke, no es algo personal. Es solo práctico. Él soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Práctico. Claro, debí haber sabido que lo verías de esa manera. Mi paciencia se agotó. ¿Qué significa eso? Sus ojos se encontraron con los míos, tormentosos. Significa que no lo entiendes, Emma. Estás parada en una casa llena de historia, llena de piezas del pasado de tu familia, y todo lo que puedes pensar es en deshacerte de ella. Eso no es justo, respondí, mi voz elevándose. No pedí esta casa, no pedí nada de esto. Vine aquí porque quería entender, encontrar alguna conexión con una familia que apenas conozco. Pero no voy a tirar mi vida por una casa. ¿Una casa?, repitió, su voz baja. Esto no es solo una casa. Era el legado de tu abuelo. Me la prometió a mí. Y ahora, después de todo, ¿solo vas a venderla? Abrí la boca para responder, pero las palabras se enredaron con algo más. Culpa, enojo y un dolor que no estaba lista para enfrentar. ¿Por qué te importa tanto?, exigí. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir? Él me miró, y por un breve segundo, vi algo crudo y vulnerable en sus ojos. Porque este lugar fue lo más cercano que tuve a un hogar. Porque tu abuelo me dio esperanza cuando no tenía nada. Y ahora estás aquí, actuando como si no significara nada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No había pensado en eso, lo que este lugar debía significar para él. Tomé un respiro tembloroso, luchando por mantener mi voz firme. Lo siento, Luke, yo no lo entendía. Él pasó una mano por su cabello, dejando escapar un largo suspiro. Tal vez ese sea el problema. Dices que quieres respuestas, pero estás demasiado enfocada en el pasado para ver lo que tienes frente a ti. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras asentándose sobre nosotros como una pesada manta. Sentí que mis mejillas se calentaban, una mezcla extraña de vergüenza y desafío agitando mi pecho. Parte de mí quería discutir, defender mis elecciones, pero otra parte, la parte que estaba empezando a sentir una conexión con esta casa, con mi abuelo, y tal vez incluso con Luke, sabía que él tenía razón. Mira, dije finalmente, mi voz suave, no sé qué voy a hacer todavía, pero tal vez me quede un poco más, solo para ver si hay algo aquí que valga la pena quedarse. Él me miró, su expresión indescifrable, y por un momento, pensé que podría acercarse, decir algo que cerrara la brecha entre nosotros. Pero en lugar de eso, solo asintió, sus ojos llenos de una tristeza que no pude descifrar del todo. Haz lo que quieras, Emma, dijo, su voz baja. Solo piensa en lo que este lugar significa para las personas que se preocupan por él. Con eso, se dio la vuelta y salió, dejándome parada sola en la sala de estar, rodeada de ecos de un pasado que apenas estaba empezando a entender. Pasé la mayor parte del día siguiente dando vueltas a las palabras de Luke, repitiéndolas una y otra vez en mi cabeza como un disco rayado. Esta casa no era solo una propiedad vieja para él, era un hogar, una historia, todo lo que había querido y nunca había tenido. Y aquí estaba yo, aún dudando, con un pie dentro y otro fuera, intentando decidir si quedarme o irme. Esa noche, no podía quitarme la sensación de que había más por descubrir. Tal vez había algo que había pasado por alto en el estudio de mi abuelo, escondido entre los libros y las baratijas. Entré y comencé a revisar las estanterías, hojeando libros viejos y mapas, esperando encontrar alguna señal, algo que aclarara todo. Estaba a punto de rendirme cuando noté un diario delgado,
encuadernado en cuero, atascado detrás de una pila de novelas de misterio. La cubierta estaba gastada y agrietada, y al sacarlo, un pequeño sobre se deslizó de entre las páginas, cayendo al suelo. El sobre tenía mi nombre escrito, Emma, en una caligrafía inclinada y antigua que me envió un escalofrío por la columna. Me quedé ahí por un momento, con el corazón latiendo con fuerza, mirando fijamente las letras. Esto era una respuesta, una conexión con el hombre que me había dejado esta casa sin siquiera una despedida. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta. Querida Emma, imagino que para cuando encuentres esto, ya no estaré. Tal vez te preguntes por qué te dejé este lugar, por qué me acerqué a ti de esta manera tan extraña y complicada en lugar de hablar contigo en persona. No te culpo si estás enojada. Nunca encontré el valor para ser el abuelo que necesitabas, y por eso, lo siento de verdad. Esta casa, Greenwood, ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuela, Rose, amaba este lugar. Siempre decía que el lago tenía una manera de reparar las cosas rotas. No sé si eso es cierto, pero espero que sea algo que tú puedas descubrir por ti misma. Te dejé esta casa porque quería que tuvieras un lugar donde sentirte arraigada, un lugar donde pudieras pertenecer. Sé que tu vida está en otro lugar, y no espero que te quedes aquí para siempre. Pero si alguna vez te sientes perdida, vuelve a Greenwood. Deja que sea un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayas, siempre tendrás raíces aquí, una parte de la familia que es tuya y solo tuya. Con amor, abuelo Frank. Las palabras se desdibujaron mientras las leía, mis ojos comenzando a llenarse de lágrimas. La voz de mi abuelo era suave, arrepentida, llena de esa clase de honestidad que parecía llegar demasiado poco y demasiado tarde. Él había querido que me sintiera conectada, que supiera que pertenecía a algún lugar. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué dejarme todo esto cuando apenas había sido parte de mi vida? Me senté allí, sosteniendo la carta como si pudiera desaparecer. Una extraña mezcla de enojo y tristeza revolviéndose en mi pecho. Me había dejado un legado que no había pedido, una conexión con un pasado que era a la vez reconfortante y dolorosamente distante. No sabía si debía sentirme agradecida o resentida, o tal vez un poco de ambas. Todavía estaba sentada allí cuando escuché un golpe en la puerta. Rápidamente me sequé los ojos, tratando de recomponerme antes de que Luke me viera en ese estado. «Hola», dijo, entrando al estudio, su mirada desviándose hacia la carta en mi mano. «¿Estás bien?» Logré una sonrisa débil. «Yo... encontré algo», no preguntó. Solo esperó, dejándome tomar mi tiempo. Finalmente, le tendí la carta, mis manos todavía temblando un poco. La leyó en silencio, su expresión suavizándose mientras absorbía las palabras de mi abuelo. Cuando terminó, me miró, sus ojos llenos de una compasión que casi se sentía demasiado intensa. «Él se preocupaba por ti», dijo en voz baja. A su manera. Tal vez simplemente no sabía cómo demostrarlo. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Es como si me hubiera dejado todo un mundo del que nunca me permitió formar parte mientras estaba vivo. No sé qué hacer con eso. Luke permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, «A veces, la gente tiene sus razones. Eso no significa que esté bien, pero tal vez es la única manera que conocen para proteger las cosas que aman». Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, y aparté la mirada, sintiendo el dolor de años de desconexión y oportunidades perdidas. «Sigo preguntándome por qué me eligió a mí», admití. «Ni siquiera sé si lo merezco». La mano de Luke encontró la mía, cálida y firme, dándome un ancla. Tal vez sabía que serías la persona que entendería. Tal vez vio algo en ti, incluso si nunca lo dijo en voz alta. Lo miré, nuestras caras lo suficientemente cerca como para ver cada detalle. Las motas doradas en sus ojos, la ligera cicatriz a lo largo de su mandíbula, la manera en que su mirada se suavizaba cuando me miraba. Y en ese momento, la ira, la confusión, la tristeza, todo desapareció, dejando solo el suave y constante pulso de algo que no había sentido en mucho tiempo. Antes de pensar demasiado, me incliné, cerrando la distancia entre nosotros. Nuestros labios se encontraron, primero con duda, luego con más profundidad, como si ambos hubiéramos estado conteniendo demasiado durante demasiado tiempo. Su mano se deslizó hacia mi mejilla, y sentí un escalofrío recorrerme mientras me acercaba más, cada duda y vacilación disolviéndose en el calor de su toque. Cuando finalmente nos separamos,
Estaba sin aliento, mi corazón latiendo con fuerza, mi cabeza girando. «Lo siento», susurré, aunque no estaba segura de qué me disculpaba. Él sonrió, su pulgar rozando mi mejilla. «No lo sientas». Nos quedamos allí en la luz menguante, su mano aún descansando en la mía, ninguno de los dos sintiendo la necesidad de llenar el silencio. Era como si algo hubiera cambiado entre nosotros, como si la misma casa junto al lago nos hubiera unido, tejiendo nuestras historias en las paredes, los suelos, el mismo aire a nuestro alrededor. Y mientras miraba alrededor del estudio, todavía sosteniendo la carta en mi mano, supe que este lugar contenía más que recuerdos. Era un legado, una parte de mi abuelo, una parte de Luke, una parte de mí. Tal vez esta casa había estado esperando por mí todo el tiempo. Me desperté a la mañana siguiente con una extraña mezcla de claridad y nervios. La carta lo había cambiado todo. Las palabras de mi abuelo habían abierto una puerta que había estado cerrando durante años, y por mucho que quisiera mantener las cosas simples, sabía que ya no había vuelta atrás. No ahora. Luke apareció en la casa del lago a media mañana, con su confianza habitual suavizada por un toque de algo que no pude leer del todo. Cuando me vio parada en el porche, esperando, se detuvo, con las manos en los bolsillos y su mirada fija pero cautelosa. «Buenos días», dijo, asintiendo mientras subía al porche. «Buenos días», respondí, sintiendo que mis mejillas se calentaban al recordar lo que había pasado la noche anterior. No hablamos del beso. En lugar de eso, nos miramos, como si ambos estuviéramos esperando que el otro hablara primero. Pero las palabras parecían torpes bajo la clara luz de la mañana, y parte de mí quería mantener ese momento guardado, intacto. Finalmente, tomé aire, decidiendo que era hora de abordar la pregunta que ambos habíamos estado evitando. «Luke, necesitamos hablar sobre la casa». Su expresión cambió, su mandíbula tensándose un poco. Asintió, sus ojos encontrando los míos, expectantes. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras buscaba las palabras correctas. No sé qué voy a hacer todavía, pero estoy empezando a entender por qué mi abuelo me dejó esta casa. Quería que este lugar fuera algo más que una propiedad. Era su forma de darme un hogar, aunque él no estuviera para verlo. La mirada de Luke se suavizó, sus hombros relajándose un poco. «Quería que tuvieras un lugar al que regresar». Asentí. «Exactamente. Y creo que quiero honrar eso. Quiero hacer que este lugar signifique algo. Tal vez incluso hacerlo parte de mi vida, de alguna manera». Un destello de esperanza cruzó su rostro, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. Respiré hondo. «Pero no puedo hacerlo sola. No tengo las habilidades, ni los recursos, ni... bueno, honestamente, la historia con este lugar que tú tienes». Lo miré, sintiéndome vulnerable y esperanzada al mismo tiempo. «Quiero que me ayudes. No solo a arreglarlo, sino a hacer que se sienta como un hogar. Para los dos». Él parpadeó, claramente sorprendido. «¿Quieres que me quede?». Asentí, sintiendo una extraña oleada de alivio. «Sí, sé que este lugar significa tanto para ti como para mí. Tal vez incluso más. Y si hay algo que he aprendido, es que Greenwood no es solo una casa. Es una parte de nuestras vidas, de nuestras familias. Nos pertenece a los dos». Se quedó en silencio por un momento, su mirada buscando la mía, y luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «¿De verdad? ¿Hablas en serio?». Asentí, sintiendo una calidez al ver su expresión. «Lo digo en serio. Este lugar no sería lo mismo sin ti. Y yo tampoco». Él bajó la mirada, claramente luchando con sus propias emociones. Cuando finalmente volvió a mirarme, sus ojos estaban brillantes, llenos de una alegría silenciosa que me dejó sin aliento. «No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí, Emma». Sentí que mi corazón se hinchaba, y antes de darme cuenta, tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. «Entonces, hagámoslo. Juntos». Él apretó mi mano, su sonrisa ensanchándose. «Estoy completamente dentro». Pasamos el resto del día planificando lo que se necesitaría para restaurar la casa. Luke conocía cada rincón de la propiedad, señalando áreas que necesitaban trabajo, reparaciones que tendríamos que hacer y pequeños detalles que ayudarían a preservar el encanto del lugar. Me encontré contagiada por su entusiasmo, mi mente corriendo con posibilidades. Al atardecer, estábamos sentados en el porche, agotados pero felices,
observando cómo el lago brillaba bajo la luz menguante. Era la primera vez en años que sentía que tenía algo sólido a lo que aferrarme, un futuro que era tanto aterrador como emocionante. Mientras nos sentábamos en silencio, Luke miró hacia mí, su expresión reflexiva. ¿Sabes? Siempre pensé que arreglaría este lugar solo. Nunca imaginé... Bueno, esto. Me reí suavemente, recostándome contra la baranda del porche. Yo tampoco, pero supongo que a veces la vida tiene una manera de sorprendernos. Él se rió entre dientes, mirando hacia el lago. Supongo que sí. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja. No sé qué haría sin este lugar. O sin ti. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y sentí una calidez extenderse por mi interior. Una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Lo miré, el suave resplandor del atardecer proyectando sombras cálidas sobre su rostro. Luke, yo tampoco creo que podría hacer esto sin ti. Nos sentamos en un silencio cómodo, el peso de los últimos días derritiéndose mientras observábamos el lago juntos. Y mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular, sentí que una profunda sensación de paz se asentaba sobre mí. Una certeza tranquila de que, de alguna manera, estábamos exactamente donde debíamos estar. Por primera vez desde que llegué, Greenwood ya no se sentía como un misterio por resolver o una carga que cargar. Se sentía como un hogar. El sonido de martillazos y risas llenaba el aire mientras Luke y yo trabajábamos codo a codo, en la casa junto al lago. Llevábamos horas, pero el cansancio se sentía más como satisfacción que como agotamiento. Cada golpe de martillo, cada pincelada de pintura, cada pequeña reparación era como construir la vida que habíamos empezado a imaginar juntos en ese porche. Era una sensación extraña y hermosa. Tener a alguien aquí, alguien con quien compartir el peso de este lugar y todo lo que significaba. Siempre había pensado en mi vida en términos de independencia. Un constante impulso de demostrar que no necesitaba a nadie. Pero aquí, con Luke, era diferente. Sentía que formaba parte de algo más grande. Una historia que había comenzado mucho antes de mí y que continuaría mucho después. Habíamos decidido convertir la casa junto al lago en un retiro. Un lugar donde la gente pudiera desconectarse del mundo exterior, tal como lo había hecho mi abuelo. Fue idea de Luke, en realidad. Pero tan pronto como lo dijo, supe que era lo correcto. Greenwood permanecería como era. Un pedazo de historia familiar preservado y compartido con otros. Un lugar que podría unir a las personas de la misma manera en que nos había unido a nosotros. Cuando terminamos por el día, me detuve un momento para admirar nuestro trabajo. La casa del lago se veía más brillante, como si hubiera estado conteniendo el aliento todos estos años y finalmente estuviera lista para exhalar. Es increíble, murmuré, medio para mí misma. Casi no la reconozco. Luke se acercó a mí, sus ojos recorriendo la casa con una expresión de orgullo tranquilo. Se siente diferente, ¿no? Asentí. Sí, como si finalmente hubiera vuelto a la vida. Me miró, su mirada cálida y constante. Eso es porque lo ha hecho. Tú la trajiste de vuelta, Emma. Los dos lo hicimos. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de felicidad y nostalgia por todo el camino que habíamos recorrido. La casa era hermosa, pero era más que eso. Era un testimonio de todo lo que habíamos construido juntos. Cada elección que nos había llevado hasta aquí. ¿Qué crees que diría Frank si viera esto?, pregunté en voz baja. La expresión de Luke se suavizó, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Creo que estaría orgulloso, y creo que estaría feliz de que finalmente se esté compartiendo con personas que lo apreciarán. Asentí, mi corazón hinchado de gratitud y una sensación de paz que nunca antes había conocido. La carta de mi abuelo me había pedido que entendiera su amor por este lugar, y finalmente lo hacía. Me había dejado Greenwood porque sabía, en el fondo, que también significaría algo para mí, que me daría el sentido de pertenencia que había estado buscando. Observamos el atardecer en silencio, el lago volviéndose tonos de rosa y dorado, mientras el cielo se oscurecía. Se sentía como el final de algo y el comienzo de algo más. Un nuevo capítulo, uno en el que estaba más que lista para entrar. Vamos, dijo Luke tomando mi mano. Bajemos al muelle. Una última vez antes de terminar. Caminamos hasta la orilla, de la mano. El mundo a nuestro alrededor tranquilo y quieto. El lago estaba calmado, reflejando el último rayo del atardecer como un espejo. Y mientras estábamos de pie en el viejo muelle de piedra, sentí que el peso de todo lo que habíamos construido se asentaba en su lugar.
Luke se giró hacia mí, su expresión suave, su mano cálida y firme en la mía. «Sabes, esto comenzó como algo por lo que ambos estábamos luchando», dijo, su voz baja. «Pero se ha convertido en algo más. Tú te has convertido en algo más». Lo miré, con el corazón latiendo fuerte mientras sus palabras se hundían. Luke tomó aire, su mirada fija en la mía. «Te amo, Emma. No sé cómo más decirlo. Este lugar siempre fue una parte de mí, pero ahora también lo eres tú». Sus palabras me llenaron con una calidez que no podía describir. Todo lo que sabía era que finalmente había encontrado algo a lo que quería aferrarme. Alguien a quien quería quedarme junto, sin importar los cambios y desafíos que vinieran. «Yo también te amo, Luke», dije, mi voz apenas un susurro. «Este lugar ahora es parte de mí, por ti, por nosotros». Él me acercó y envolví mis brazos alrededor de él, sintiendo una sensación de paz asentarse sobre mí que nunca antes había conocido. En ese momento, no importaba lo que el futuro trajera o a dónde nos llevara la vida. Greenwood era nuestro, una parte de nuestra historia, un lugar que compartiríamos y cuidaríamos juntos. Mientras las estrellas aparecían sobre el lago, nos quedamos allí, envueltos en la calidez del otro, sintiendo el suave tirón de algo atemporal y verdadero. Greenwood ya no era solo una casa, era un hogar, un legado que llevaríamos adelante, una historia a la vez. Y mientras miraba a Luke, su rostro iluminado por el suave resplandor de las estrellas, supe que, por primera vez, finalmente había encontrado mi lugar. Un año después, Greenwood Lake estaba lleno de vida de una manera que no había estado en años. La casa del lago, antes silenciosa, ahora tenía su propio murmullo. Voces y risas llenaban el aire mientras amigos, familiares y huéspedes llegaban para el fin de semana. Luke y yo habíamos transformado el lugar poco a poco en un refugio tranquilo para quienes buscaban desconectarse del mundo exterior. La casa del lago se había convertido en un refugio, no solo para nosotros, sino para todos los que cruzaban su puerta. Mientras estaba de pie en el porche, viendo a un grupo de visitantes charlar junto al agua, sentí una oleada de orgullo. Greenwood ya no era solo el legado de mi abuelo, ahora era nuestro, un lugar moldeado por cada historia, cada recuerdo, cada pequeño acto de amor que Luke y yo habíamos puesto en él. Luke apareció junto a mí, deslizando su brazo alrededor de mi cintura, su mirada recorriendo el lago con una expresión de satisfacción tranquila. «Se ve bien, ¿no crees?», dijo, sonriendo mientras observaba a los huéspedes acomodarse, algunos reuniéndose alrededor de la fogata, otros explorando los senderos a lo largo de la orilla. «Sí, lo está», murmuré, recostándome en él. «Mejor de lo que jamás imaginé», se rió suavemente, presionando un beso en mi sien. «Diría que hacemos un buen equipo». Reí, recordando todos los días que pasamos arreglando la casa, las noches en las que caíamos rendidos pero felices, sabiendo que estábamos construyendo algo duradero. «También lo creo», dije, apretando su mano. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Nos quedamos allí en silencio, viendo cómo el lago brillaba bajo el sol de la tarde. Greenwood se había transformado de un lugar vacío y olvidado en un lugar lleno de vida y amor. Un lugar que devolvía tanto como recibía. Cuando el sol comenzó a bajar, bañando el agua en un resplandor dorado, Luke se volvió hacia mí, su mirada suave. «Tu abuelo estaría orgulloso, ¿sabes?». Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí, sintiendo una calidez que iba más allá de las palabras. «Creo que sí. Creo que esto es exactamente lo que quería». Luke asintió, su mirada reflexiva. «Quería que tuvieras algo a lo que volver. Un lugar que sintieras como tuyo». Miré hacia el lago, mi corazón lleno de gratitud y una paz que nunca antes había conocido. Greenwood era más que una casa, más que una herencia. Era un recordatorio de las raíces que habían estado esperando por mí todo este tiempo, una conexión que era más profunda de lo que había imaginado. Mientras los últimos huéspedes se acomodaban alrededor de la fogata, Luke y yo caminamos hacia ellos, nuestras manos entrelazadas. Nos sentamos con nuestros amigos y vecinos, compartiendo historias, risas y recuerdos bajo las estrellas. Y mientras el fuego crepitaba y el lago brillaba a la luz de la luna, sentí una certeza tranquila asentarse en mi interior, una sensación de que estaba exactamente donde debía estar. La casa del lago me había dado más que un hogar, me había dado una familia,
un sentido de pertenencia y un amor que sentía tan duradero como el lago mismo. Y sabía, en el fondo de mi corazón, que era un legado que atesoraría y llevaría adelante, una historia a la vez. Greenwood viviría, no solo en sus paredes o en su historia, sino en las vidas que tocaba, los recuerdos que guardaba y el amor que lo unía todo. Y mientras miraba a Luke, su rostro iluminado por el resplandor del fuego, sentí una paz que iba más allá de las palabras, una alegría que llenaba cada rincón de mi corazón. Por primera vez, supe que Greenwood no era solo una parte de mi pasado, era mi futuro, mi hogar y mi corazón. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Jade Monroe, una artista en apuros que acaba de heredar $75 millones de un hombre que apenas conocía. Pero para reclamarlo, tiene que casarse en un año. Nada grave, ¿verdad? Error. Porque su abogado, el encantador pero frío Ethan Caldwell, acaba de hacerle una oferta que nunca vio venir.